Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo a la hora que nos escuches. Comienza un capítulo más de este podcast Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, quien les habla, Yarriot. Desde México, Nolosí. ¿Cómo estás, Nolosí? ¿Qué tal, mi querido Yarriot? Estamos aquí nuevamente en un nuevo capítulo de Nave Nodriza que vuelve a despegar, vuelve a viajar entre todas estas fascinantes historias que comprende el fenómeno extraterrestre. Esta vez estaremos abordando una nueva raza en este segundo capítulo de Nave Nodriza a través de este podcast que generamos para todos ustedes y aprovechamos también de una vez de comentarles, de darle las gracias a toda la gente que nos hizo el favor de apoyarnos y de escucharnos en este primer capítulo, en este despegue de esta nave, con esta nueva tendencia que estamos haciendo a través de estos podcasts junto a Yarriot desde Santiago de Chile. Les damos las gracias infinitas y estaremos abordando en este segundo capítulo la raza nórdica, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, señores, primero que todo agradecerle las escuchas que tuvimos de nuestro podcast, nuestra primera edición, programa dedicado netamente a los grises, esta raza extraterrestre ya más ligada a la tecnología. Sin embargo, hoy en día nos convoca otra raza, perfecto, esta raza que es la raza nórdica. Hicimos una investigación acá con mi compañero y amigo Nolosí, tratando de indagar un poco en este misterio que se mezcla con bastantes fenómenos culturales a lo largo de la historia y que pretendemos hoy en día dar una breve pincelada para que ustedes puedan poner en contacto y podamos conocer un poco más de este fenómeno. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Lonosí? Así es, los rasgos que tendrían estos humanoides serían bastante parecidos a los humanos, solamente con algunas diferencias de tipo anatómica. Básicamente se estaría hablando de que tienen rasgos nórdicos, como los nórdicos que viven en el norte de Europa. Y en cuanto al estado físico directamente, lo que tendrían sería una estructura corporal bastante bien formada y utilizarían alguna especie de traje ajustado y brillante. Su altura más o menos se calcula que estaría entre el metro 90 y los 10 y los 2 metros 10 de altura, poseyendo una larga melena, ojos azules y una piel bastante blanca. Características lo hacen, como comentaba, bastante parecido al fenotipo humano. Entonces, de esta manera pasarían desapercibidos ante muchas personas que incluso podríamos haberlos visto y se podrían entremezclar directamente entre la población. Exactamente. Esta es una raza que está bastante desarrollada, digamos, de manera espiritual y tecnológica, y vendrían desde un sistema que posee una estrella algo más anaranjada que nuestro Sol. Se relacionan, al parecer, en niveles altos, acá en la Tierra, con personas desarrolladas en algún aspecto en cuanto a la posición, y desde allí trabajan en la solución de los problemas de la humanidad. Buscarían guiar a los habitantes de la Tierra como una manera de ayudarlos a seguir adelante en un tema evolutivo. Sus habilidades telepáticas serían la forma en la que se conducirían para poder manejar un contacto con las personas, así como lo relatamos en el primer capítulo, mi querido Jarrett, cuando hablábamos de la comunicación gris humano en cuanto al Exactamente. tema de abducciones. Es un patrón No que sin requeriría embargo se está repitiendo. exactamente, el patrón se volvería a repetir en cuanto al tema del lenguaje. En este sentido, sí que encontraríamos bastantes cambios que vamos a estar abordando a través del programa en cuanto a la forma de relacionarse con las personas y de alguna manera las intenciones que tendrían ellos en nuestro planeta. Uno de los cambios que podemos ver también acá es que no requerirían naves para desplazarse hasta diferentes sitios del universo y estarían más bien, serían parte de una suerte de un ser descarnado, habiendo desarrollado los llamados, de llamada cuarta densidad, que haría que estos viajes fueran a través de viajes astrales, lo que lo haría poseer distintas formas de rapidez para poder llegar de un sitio a otro de manera bastante inusual. La Perfecto. conducta de estos seres en cuanto a un tema, digamos, como más casi psicológico o de forma de comportamiento, serían estos seres de luz que estarían evolucionando, como hablábamos hace un rato, de manera espiritualmente y que vibrarían en amor y armonía, que es una de las vibraciones más fuertes que posee el ser humano.
serían seres benevolentes, mágicos y que quieren interactuar, como mencionábamos, con nosotros y estarían ocupados, digamos, o preocupados más bien por entregar un mensaje de paz al mundo. Este, digamos, es más o menos a grandes rasgos las características y la forma de conducirse de estos seres, esto a través de, al menos de lo que se ha narrado en cuanto a las investigaciones y a lo que se ha podido recoger en cuanto también a la experiencia de personas que habían tenido contacto acá en la Tierra con estos seres llamados nórdicos, Jerriot. Perfecto. Sin duda alguna, bueno, no deja de llamar la atención el carácter espiritual que tienen o tendrían estos seres, ¿cierto? Bueno, acá pasamos, o mejor dicho, pasamos de una evolución en cuanto al arquetipo de ser de otro planeta. ¿Te acuerdas que en el capítulo anterior habríamos hablado de personas ya, o mejor dicho, seres que tienen características más de monstruos, por así decirlo, ¿cierto? Hablamos de tentáculos o seres robóticos propiamente tal. Pasamos después a esta serie de imagen del gris, a esta imagen icónica que de alguna u otra forma los medios lo han hecho popular y hoy en día si uno dice extraterrestre, el ser gris aparece. Sin embargo, desde el año 1945 aproximadamente comienza a aparecer esta figura del nórdico, de este ser nórdico que tiene estas características bastante particulares y que estaría muy ligado a fines altruistas. La ciencia ficción, como siempre, ha alimentado, digamos, este tipo de fenómenos, o mejor dicho, este tipo de ser con apariencia europea del norte, por así llamarle, ¿cierto? Y que lamentablemente en algunos casos se fue mezclando con conceptos pseudo religiosos. Esta tendencia, bueno, siguió hasta hoy día y se ha de alguna manera masificado y se ha representado, digamos, y mezclado también con una suerte de sincretismo con estos pensamientos o teorías New Age y acerca de la era de Acuario. Sin ir más lejos, producto, digamos, de estos mismos fenómenos, o mejor dicho, esta misma mezcla, este mismo sincretismo que ha ocurrido entre religión y seres extraterrestres, ha ocurrido una serie de fenómenos a través de la historia. De hecho, sin ir más lejos, este caso en donde murieron más de 900 personas, en el caso de Guyana, en donde una secta ha tomado, mejor dicho, ha tomado como pie o como credo, ¿cierto?, la presencia de seres de otro planeta. O en el caso de 1997, en este tema de Puerta del Cielo, esta secta que supuestamente iba a ser llevada en una nave espacial que venía oculta en un meteorito en el cometa Hale-Bopp, ¿cierto? Y que también se suicidaron por ahí por el 26 de marzo de 1997. El tema es bastante delicado, ¿cierto? Es un tema bastante complejo desde el punto de vista de que se empieza a mezclar con esta figura del nórdico, ¿cierto? Y este concepto que se tiene en cuanto a mensaje divino, en cuanto a imagen de ser, digamos, altruista, se empieza a mezclar con la religión y es bastante fácil hacerlo también, ¿cierto? La ufóloga Stephanie Kelly menciona a los nórdicos que actúan como protectores de las personas, de aquellas personas que tienen contactos con ellos, ¿cierto? Este tema no es menor, yo he escuchado en otros casos en donde a través de la figura de seres interdimensionales, estos seres se comunicarían y mantendrían contacto con sus, valga la redundancia, contactados. Por otra parte, mi estimado Nolosí, está también el tema de la procedencia, de dónde vendrían estos seres. De acuerdo a la literatura o lo que hemos podido investigar, ¿cierto? Estos seres en un comienzo venían de un lugar, de un sistema llamado Altair Aguila, ¿ya? Perdón, Altair Aquila, perfecto. Sin embargo, a través del tiempo, la ubicación de estos seres ha ido cambiando. Hoy en día se conoce que vienen desde el sistema binario Procyon, sistema ubicado a 11 años luz de nuestro sistema solar. Por otra parte, también se menciona como lugar de procedencia la Osa Mayor 47 en el cuarto planeta. Esta estrella se encuentra a 53 años luz, o sea, perdón, a 53 millones de años luz. Estamos hablando de una distancia enorme en donde supuestamente estos seres vendrían. Bueno, el tema de lo que tú hablabas en cuanto a estos viajes inmateriales que hacen, podrían justificar, digamos, el viaje a través, digamos, de esta distancia. Por otra parte, también se habla de Tau Ceti, que también es una estrella que se encuentra a 12 millones de años luz,
supuestamente vendrían del segundo planeta de este sistema, y por último del sistema Aldebarán, a 65 años luz, en el sexto planeta. Se habla también de colonias que supuestamente estarían en Ganímedes o en otros tipos de constelaciones. No nos quisimos meter mucho en eso, ¿ya? Por otra parte, también se habla de que dentro de los nórdicos existirían razas, ¿ok? Estas razas se encuentran los telosianos, los lirianos, los veganos, que son como tienen el nombre de las personas que no comen nada animal, ¿cierto? Los pleiadianos, perfecto, los prociones, los tausetianos, los andromedianos, los sirianos, los humitas y los alfa centauri. El caso de los humitas es bastante polémico, puesto que estos seres fueron muy populares en España, ¿ya? Ahí tendríamos que dedicar, digamos, todo un programa, digamos, a este tipo, porque serían como lo que hoy en día se conoce como la isla Friendship, ¿ok? Personas o seres de otro planeta que en un afán altruista compartirían tecnologías con los seres humanos. Bueno, para seguir, digamos, nuestro programa, vamos a hablar también del caso de los dogones. ¿Quiénes son los dogones? Bueno, los dogones es un pueblo que se encuentra ubicado en Mali, en África Occidental, ¿cierto? Que estos seres, o mejor dicho, esta tribu, mejor dicho, tienen una mitología, ¿cierto? De un supuesto ser de otro mundo que tendría característica de los nórdicos. El ser se llama Nomo, el ser de esta tribu, ¿ok? Según la leyenda, estos seres son avanzados y visitaron a la Tierra. Llegaron a la Tierra en un recipiente acompañado por el fuego y el trueno. Estos seres eran amistosos con la naturaleza, compartieron parte de su sabiduría y, bueno, posteriormente se fueron. Lo que llama particularmente la atención de esta tribu es que esta tribu no es tan avanzada en cuanto a tecnología. Me refiero a conocimientos e instrumentos astronómicos. Sin embargo, mantenían y conocían ciertos conceptos de astronomía que le llamaron la atención a algunos antropólogos. La leyenda cuenta y menciona que Nomo vino de un planeta que orbita alrededor de 2 estrellas en el sistema estelar Sirio. Escuchando esta historia, parece imposible o parece inverosímil de que estas personas, que esta tribu, ¿cierto?, tuviera ese tipo de conocimiento. Sin embargo, el descubrimiento de la segunda estrella se produce unos 250 años después que el telescopio fuera inventado. Por otra parte, hay que mencionar que cada 50 años los dogones, como le vamos a llamar el gentilicio de esta tribu, celebra la tradición en honor a Nomo. Esto es exactamente lo que se demora Sirio B en completar una órbita con su compañero más grande. El hecho que esta tribu tuviera conocimientos tan avanzados en astronomía podría ser fácilmente explicable a través de hechos reales, que vamos a comentar también más adelante. Las figuras que describen, digamos, esta tribu, ¿cierto? Estas son criaturas anfibias muy similares a lo que son las sirenas, pero que la parte del cuerpo, la parte humana, ¿cierto?, correspondería a la descripción del alien nórdico, ¿ok? O al extraterrestre nórdico, es decir, ojos azules, pelo rubio. A la nave de estos seres le llamaban la estrella de la 10ª luna. La tribu describe que esta nave o esta estrella, ¿cierto?, descendía a través de un remolino rojizo que tenía rayos y fuego. Nomo, para los dogones, era venerado y considerado como un dios. Ellos lo conocen comúnmente como el maestro de las aguas, el vigilante o los salvadores. ¿Qué te parece esta historia, estimado Nolosí? Una historia bastante interesante desde el punto de vista de la narrativa, como lo va contando, cómo lo van describiendo los dogones, ya que hemos visto a través de la historia de las distintas civilizaciones, incluso si nos vamos mucho más atrás en la historia misma, donde podríamos encontrar bastantes relatos en cuanto a viajes o visitas que les habrían hecho a estas tribus, en este caso, o a estas civilizaciones, en donde ya desde tiempos inmemoriales incluso se narraba de algunas visitas, algunas apariciones, algunas observaciones en el cielo que quedarían plasmadas ya sea en dibujos, en cavernas, o directamente como sucede con los dogones a través de relatos. Mi pregunta aquí, mi querido Jarret, sería ¿qué tan contaminada podría estar la historia de una civilización o de una tribu, perdón, como la de los dogones, siendo que una civilización que realmente, por supuesto, o una, perdón,
¿Qué tan contaminada podría estar el relato de esta tribu, de los Dogones, mi querido Yarriot, ya que podría estar de alguna manera encubierta o de alguna manera errada en el concepto, ya que podríamos estar hablando de que lo que vieron efectivamente habrían sido probablemente seres humanos, aunque la narrativa habla precisamente de la descripción nórdica, pero si consideramos que es una tribu que está totalmente apartada de la civilización, es probable también el hecho de la confusión. Exactamente. Bueno, sin ir más lejos, este estudio nace de un antropólogo francés, ¿cierto? Marcel Griaul, que él estuvo compartiendo con esta tribu y particularmente con un chamán dogón, ¿ya? Llamado Ogotomeli. Él mantuvo conversaciones, ¿cierto? Y bueno, luego de cierto estudio y cierto tiempo, él nombró, digamos, estas celebraciones que tenían en cuanto al tema o a la estrella que se identifica como Sirio. Por otra parte, otra antropóloga, también de origen francés, Germaine Dertelé, ella menciona el conocimiento que tenían, por ejemplo, acerca de la Luna. Ellos hablaban de que la Luna era un lugar seco y estéril. Por otra parte, también se mencionaba el conocimiento de 4 satélites de Júpiter. Para esa fecha se conocían, digamos que eran 4 satélites. Ya en 1965, por ejemplo, se conocían 12 satélites naturales de Júpiter, ¿ok? Entre los que podemos mencionar Europa, Io, Ganímedes, Calisto, entre otras, ¿cierto? Que son las más conocidas, ¿ok? Ya por el 2011, hoy en día se sabe que Júpiter tiene alrededor de 67 satélites naturales. A lo que voy es que, de acuerdo a lo que he podido investigar, ¿cierto? Estuve viendo ahí algunos escritos de Carl Sagan en su libro justamente acerca de los dogones. Él comentaba de que los dogones efectivamente pudieron haber sido visitados por seres más avanzados tecnológicamente, pero no necesariamente seres espaciales, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque él hacía mención de que las personas o los seres que habían sido visitados o que habían visitado los dogones tenían un nivel de conocimiento de la astronomía hasta 1932. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los conocimientos de los dogones era conocimiento adquirido hasta esa fecha. ¿Me entiendes, mi querido Nolosí? De ahí que se pierda también la pureza, a lo mejor, de los relatos y también el tema del conocimiento. O sea, todo este conocimiento sería terrícolas, pero de personas que le comentaron a este chamán y conocimientos que tenían hasta 1932. No deja de ser interesante este relato, mi querido Nolosí. Así es, una civilización, una tribu en este caso, dando conceptos bastante avanzados. Serán historias que encontraremos a lo largo todos nuestros capítulos que estaremos analizando, ya que es bastante común realmente. No deja de ser sorprendente cómo, insisto, civilizaciones antiguas, tribus, puedan tener tal capacidad de análisis de pronto de lo que sucede en el planeta, de conocimientos que no tendrían acceso a ellos en cuanto a al tema instrumental, digamos, de poder medirlo. Sigue siendo realmente hasta el día de hoy un enigma ese tipo de conocimiento. Como bien decimos, realmente el caso de los dogones es un caso bastante impresionante. Encontraremos más realmente si nos ponemos a analizar en cuanto a la función ovni o ufológica o extraterrestre, llámele como usted quiera, y civilización humana. Sin embargo, lo que estaremos abordando hoy es también cómo siempre vamos a encontrar, al menos en este tipo de razas que empiezan a tener un toque más espiritual, cierta conexión con una suerte como de buscar una suerte como de ayuda, de apoyo, de salvación, de tener algo más en lo que pensar, digamos, para buscar Exactamente. una suerte de salvación. Eso va a ser bien, bien interesante. De todas maneras, hay que mirarlo con bastante recelo. Creo que el análisis queda ahí, los datos están ahí. Es bastante interesante, de todas formas, en analizar y seguir debatiendo cómo puede haber la conexión entre seres, digamos, que visitaron en la antigüedad a estas tribus y el conocimiento que adquirieron, que en ocasiones podría ser incluso más alto, más avanzado que el de Exacto. la civilización ya humana, en la era moderna, mi querido Jarrett. Para poder complementar un poco esto, no lo sé, bueno, también hablar sobre la investigación que hizo un investigador, o mejor dicho, un antropólogo de los Países Bajos, ¿cierto? Walter Van Beek,
quien hablaba de que él no pudo ubicar información en cuanto al conocimiento de los dogones en cuanto a Sirio, ¿ya? Por así decirlo, esto reforzaría un poco también lo que hablaba Carl Sagan en su libro Los Dogones, lo que había comentado ya hace muy poco, ¿cierto? Por otra parte, la hija de este antropólogo francés, él hablaba de que de alguna manera los relatos de los dogones han perdido pureza, puesto que muchos de ellos se encuentran hoy en día influidos por otras religiones, como el catolicismo y el islamismo. Tiene un poco de sentido, de todas maneras, ¿cierto? Pero bueno, más que nada, también quise hablar sobre esto, sobre este comentario que hizo este antropólogo de Países Bajos, Walter van Dijk, porque yo creo que es bastante particular de alguna manera también quiero reafirmar lo que tú dijiste y que tiene que ver que acá nos adentramos a un concepto bastante sensible. La imagen del nórdico, ¿cierto? Es un ser bastante particular. ¿Y particular en qué sentido? Es un ser bastante espiritual, un ser bastante, de alguna manera, mágico, ¿cierto? Son casi considerados ángeles, ¿ok? Por ende, hemos querido abrir esta discusión, o mejor dicho, este análisis, puesto que, como bien hablábamos desde un inicio, esto ha sido tierra fértil para el nacimiento de pseudo religiones o pseudo creencias religiosas, en donde muchas personas, tal vez que están pasando por momentos difíciles, son tierras fértiles y caen en estas redes. Y pueden ocurrir casos como los que ocurrió, por ejemplo, en Guyana, ¿cierto? En donde 900 personas se suicidaron de manera masiva, o sea, siendo uno de los suicidios masivos más grandes en la historia. Por otra parte, también está este otro tema de Halibut, que también no deja de llamar la atención, ¿cierto? Nosotros decimos, hoy en día estamos en el año 2018, pero sin embargo, en 1997 también teníamos una concepción en cuanto a qué estaba bien y qué estaba mal, ¿ok? Entonces, más que nada, rescatar eso. Por otra parte, también abrir la discusión en cuanto a lo que ocurre con el primer caso que se registra en cuanto a estos seres nórdicos, que es el caso de Vinnie Meyer, ¿cierto? En el año 1942, ¿ok? Este era un contactado, supuestamente, con seres de las Pléyades, caso que fue luego desmentido por una serie de características que tenía en su fotografía. Primero que todo, muchas de ellas no se salían de un marco. Por mucho tiempo fueron las fotografías de ovnis más nítidas que se habían escuchado, que se tenían registro. Sin embargo, se descubrieron, digamos, gran parte del material que tenía Billy Meyer en su casa, ¿cierto? Y por otra parte también mencionar esta imagen de la supuesta extraterrestre que sería una modelo sueca, ¿cierto? De hecho, si uno busca en la web se encuentra, digamos, con fotos de este personaje. Es bastante patético, por así decirlo, pero sin embargo no es un tema menor, puesto que gran parte de lo que nosotros conocemos en cuanto al tema de estos seres nace a partir de Billy Meyer. Así es, mi querido Jared. De hecho, el caso tuvo una repercusión grandísima en Europa y luego llegó hasta América. Lamentablemente, y decimos lamentablemente porque finalmente desprestigia al fenómeno extraterrestre, se descubre el fraude, ya que se descubre a través de las mismas películas que tenía, como efectivamente los artefactos no salían de cuadro prácticamente, y se descubre también las maquetas directamente que tenía este campesino suizo llamado Billy Meyer, que era o se hacía pasar como un contactado, digamos. Fue realmente un caso bastante, digamos, que defraudó bastante, ¿no? A toda la comunidad que en ese tiempo realmente tomó como una evidencia bastante grande las imágenes sobre todo y sobre todo los relatos, incluso que mencionaba este hombre Billy Meyer. Además, lo que mencionas de este otro contactado, George Adamski, mi querido Exactamente. Jarriot. Bueno, sin ir más lejos, el caso de George Adamski fue mi primer contacto con la ufología y ahí en eso voy a ser claro, ¿cierto? De hecho, fue tan popular que existe este modelo de, ¿cómo se llama esto? De ovni llamado Adamskiano, por así llamarle, ¿cierto? Él se llevó este tema hasta la tumba, pero sin embargo investigaciones posteriores también hablarían de fraude. Él hablaba particularmente de seres que venían del planeta Venus. Hoy en día se sabe por un tema de conocimiento de que el planeta Venus es casi inhabitable, ¿cierto? Él describía a los seres que vivían en Venus como personas de aspecto
como los nórdicos exactamente, seres altos, de trajes ajustados y que eran rubios, de ojos azules. Por otra parte, también mencionar el caso de Sixto Paz, este contactado peruano, ¿cierto? Que él habla haber sido abducido y haber tenido contacto con colonias pleiadianas que estarían en una de las lunas, particularmente Ganímedes, ¿ok? Nosotros tratamos de exponer también estos tres casos, más que nada para abrir un poco la puerta al debate. ¿En qué sentido? No creer todo lo que sale y todo lo que se habla. Estos temas son bastante sensibles y podemos cometer errores. En el caso de Sixto Paz, ahí nosotros abrimos un poco más la puerta, puesto que él mantiene hasta el día de hoy, digamos, este relato, y tiene un relato bastante coherente y que lo ha mantenido a través del tiempo, ¿cierto, no lo sí? Así es. Así es. Quisiéramos mencionar básicamente que incluimos estos tres nombres en este etapa, en este momento del capítulo, más que nada para graficarle a ustedes que nos están oyendo que al menos los tres relatan que los seres, o sea, que sean contactados, digamos, serían seres que vendrían desde las Pléyades. En este caso, Adamski y Billy Meyer hablaban directamente de esa situación, de ese rasgo característico, y Sixto Paz, bueno, directamente la afirma haber estado visitando, Permíteme como bien dice corregirte un Cherriot, poco, no una lo de las sí, de colonias pleiadianas. Adamski hablaba de Venus, ¿ok? Y que en parte hoy en día, para poder salvar esa teoría, hablan de estos viajes interdimensionales por parte de los ¿cómo se llama esto? De los nórdicos, ¿ok? Bueno, no deje de ser polémico este tema y sabíamos que iba a ser así, puesto que el tema da para mucho, ¿cierto? De hecho, si uno relata, o mejor dicho, se mete a la web, puede encontrar historias y verdaderas leyendas a lo Star Wars, por así decirlo, de imperios galácticos habitados por seres, por este tipo de seres. De hecho, sin ir más lejos, nosotros mencionábamos también otros tipos de, se puede decir, de seres que habitarían y que tendrían estas características, como los pleiadianos, ¿cierto? Como los lirianos. Pero sin embargo, no quisimos adentrarnos mucho en ese tema, puesto que se da para mucho de especulación. Y hoy en día nosotros como nave nodriza queremos tratar este tema con altura de miras, queremos tratar este tema con seriedad, ¿cierto? Y sentimos de que hay mucho de patraña, hay mucho de historia, hay mucho de leyenda y de mito y que en realidad no aportan y no enriquecen, digamos, el debate, ¿ok? Vamos a hablar ahora de tres casos particulares, los sí los va a relatar ahora, y que tendrían que ver con estos seres. Así es, mi querido Yarriot, antes de comentar estos tres casos de los cuales vamos a hablar, quisiera hacer una pequeña pausa para comentarles a todos ustedes que nos están escuchando. Bueno, nuevamente darles las gracias, por supuesto, como se los mencionamos en un comienzo, pero además quisiéramos mencionar que ya pueden tener contacto directo con nosotros, con Nave Nodriza, a través de redes sociales. En este caso es Twitter. Le vamos a dar el Twitter de Nave Nodriza, @Nave Nodriza 1, @Nave Nodriza 1 con el número 1, para que a través de esta vía ustedes puedan comunicarse con nosotros, nos puedan comentar qué les parece el programa, nos puedan proponer temas y por supuesto nosotros a través de esta red les estaremos informando sobre todo lo que estaremos transmitiendo en los siguientes capítulos. Estaremos por supuesto entregando el capítulo para que lo puedan escuchar y no se lo pierdan, capítulos nuevos, capítulos pasados, y entregándole toda la información al respecto, mi querido Yarreo. No quería olvidar ese detalle. Se me había pasado, debo reconocerlo. Vamos a ir entonces, mi querido Yarriot, con el primer caso, un caso que estamos hablando del año 2009, para ser más exacto, el 6 de junio del año 2009, en donde un policía británico, lamentablemente su nombre no lo conocemos, se mantuvo en el anonimato hasta el final, lamentablemente, lo cual siempre queda ese dejo de duda al respecto de saber si tiene toda la veracidad al respecto. El relato afirma que este testigo, este policía, estaría conduciendo en las cercanías de unos campos de trigo cuando habría divisado a unos humanoides, a unos seres que estaban inspeccionando una de las cosechas, uno de los campos directamente, donde se habría formado un círculo, estos famosos que ustedes conocerán, estos famosos círculos de trigo, Crop Cycle, que se hicieron populares en la década de los 90, y a medida que fue avanzando o se fue acercando el milenio, el 2000,
fueron apareciendo muchos más casos con figuras incluso mucho más complejas, incluso se Exactamente. hablaba de que entregaban algún tipo de mensaje. Será también un tema que abordaremos en algún momento acá en esta nave nodriza. El oficial viajaba entonces en este auto, detuvo el auto para poder observar bien, se acercó a divisar exactamente qué estaba pasando, observó el suceso y mientras se acercaba pudo distinguir los rasgos de estos tres seres, mi querido Yarriot. Lo que pudo observar fue que al menos medirían 2 metros de altura y que tenían un pelo largo y rubio. Y aunque el oficial relata que en un comienzo le pareció que eran forenses, ya que estaban vestidos con una suerte de bata blanca, al acercarse pudo oír un ruido bastante fuerte que él lo menciona como si fuera una suerte como de electricidad estática. Al mismo tiempo que sucede este ruido, los seres comienzan a correr de manera rapidísima. El hombre afirma que era de una manera tan rápida que le pareció incluso irreal. Lo desconcertó mucho, quedó bastante contrariado, tomó su auto, manejó nuevamente, esta vez hasta llegar a su casa, y se puso en contacto de inmediato con investigadores OVNI que vivían cerca del poblado. Estos analizaron el caso del policía, mientras que la policía, directamente la jefatura, no quiso referirse al tema, aduciendo que el oficial estaba en un momento no estaba en servicio propiamente, sino que estaba en un momento de civil, digamos, estaba en descanso, cuando tuvo este encuentro. Por ende, entonces las declaraciones al respecto no resultaron, digamos, satisfactorias porque ni siquiera las hubo, no hubo pronunciamiento, digamos, directamente de la policía. El caso quedó, digamos, ahí, no se supo nada más. Los investigadores pudieron efectivamente corroborar que el lugar indicado por el policía era un campo de trigo donde se había formado unas figuras circulares, mi querido Jerry. Bueno, de partida tienes razón, o sea, cabe mencionar de que ya no tenga nombre policía, ¿cierto? Pierde un poco credibilidad, pero por otra parte, la estructura de la historia me parece bastante interesante, puesto que se repite un patrón muy parecido a la historia de los grises. Los grises en donde aparecen ya materialmente, aparece una nave, ¿cierto? Y bueno, están en un tema como de investigación y de conocimiento, por así llamarle. Tenemos otro caso también, no lo sé, que me gustaría que siguiéramos relatando, ¿cierto? Que este caso que ocurre en 1989, ¿cierto? A esta mujer. ¿Podrías comentarnos, por favor? Exactamente, es un caso que sucede, como bien dices, en el año de 1989, cuando una mujer reporta un extraño suceso. Esto también habría ocurrido en Inglaterra, por cierto. Esto sucede cuando caminaba con su perro, paseaba por las cercanías de un parque y afirma haber visto a un hombre con un traje color marrón, el cual hablaba con acento escandinavo. Él le habría preguntado, él le habría dicho, más bien, que sí conocía los círculos que se formaban en los campos de trigo a la mujer. La mujer quedó bastante absorta al escuchar esta conversación y al ver que este hombre, si bien tenía rasgos humanos, le parecía bastante sospechoso, por decirlo de alguna manera. El hombre también le habría mencionado que vendría de algún planeta o de un planeta similar a la Tierra y que estaría aquí, en la Tierra, con un propósito amistoso. Señaló también que no lo comentara a sus cercanos, ya que podría causar algún tipo de alarma en estas personas. La mujer quedó bastante contrariada, se fue a casa y salió del lugar junto a su mascota. De pronto afirma oír un fuerte zumbido y observar a través de los árboles elevarse una intensa luz brillante de color naranja y blanco. No hay muchos más datos, lamentablemente, de este caso. Sin embargo, resulta bastante interesante porque ahora la mujer, a diferencia del policía, al menos en su relato, afirma haber tenido una conversación directamente Exacto. con la persona o con el ser. De hecho, se pudo comunicar, aunque con este acento que ella narra, y también podría haber visto entonces lo que hubiera sido esta suerte de traslado del lugar del ser, ya sea en forma de energía o directamente en una nave, cuando narra precisamente haber visto esta brillante luz de color naranja y blanco que perdió en el cielo de manera rapidísima.
Estos dos últimos casos hablan, o mejor dicho, se muestran bastante material el fenómeno de los nórdicos, ¿cierto? En ambos casos se habla de naves, ¿cierto? Se habla de seres ya más concretos, por así llamarles, ¿cierto? Como que salen un poco de la dinámica espiritual o espiritualista que estamos acostumbrados de estos relatos. Si bien estos casos son casos que de alguna otra manera no tienen tanto detalle, el caso que viene a continuación fue bastante estudiado y fue escrupulosamente estudiado tanto por psiquiatras como psicólogos, ¿cierto? Y bueno, me parece más completo y mucho más interesante que este caso que ocurre en el 73 al señor Dionisio Yanca, ¿cierto? Este camionero argentino. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, estimado? Así es, este es un caso que realmente resulta más interesante desde el punto de vista que queda bastante más documentado y tiene bastantes más datos. Arroja muchas aristas importantes en cuanto a la exactitud y la narrativa que maneja el testigo. Esto habría sucedido el 28 de octubre de 1973, cuando el señor Dionisio Yanca, un camionero de la localidad de Bahía Blanca, en Argentina, habría sido abducido directamente por estos seres nórdicos. El hecho ocurre cuando a las 12:30 de la noche el señor Dionisio Yanca toma su camión cargado de material de construcción para trasladarlo a la ciudad de Río Gallegos. Cuando se detuvo a cargar combustible, se dio cuenta que uno de los neumáticos estaba un poco bajo y esperó entonces llegar hasta la localidad siguiente para poder revisarlo. Aproximadamente a la 1:15 de la madrugada se detuvo en la carretera para precisamente cambiar el neumático cuando comenzó a sacar las herramientas. Él afirma que la carretera se ilumina con un resplandor amarillo bastante intenso. En el momento él pensó solamente que sería un automóvil y continuó haciendo el cambio de neumático. De pronto se dio cuenta que una luz estaba muy cerca y estaba iluminando prácticamente todo a su alrededor en esa oscura madrugada. Observó también que la luz se colocó atrás de las copas de los árboles, emitiendo y esta vez un color azul muy fuerte. En ese momento el señor Dionisio Yanca trató de ponerse de pie, pero no pudo, sintiendo una energía que no lo dejó moverse y lo paralizó. De pronto observó por encima de su hombro un enorme objeto en forma de disco, suspendido, y a tres seres mirándolo. Fue impactante lo que sucedió en ese momento. Paralizado, Dionisio entonces dijo no poder haber abierto la boca siquiera para poder emitir alguna palabra, cuando los seres, al menos por 5 minutos, lo quedaron observando y lo tomaron con fuerza. Uno de ellos indica que toma su mano y con una especie de máquina de afeitar le habría sacado sangre de su dedo índice derecho. Esto el señor Yanka afirma que fue lo último que recuerda antes de perder el conocimiento. El abducido afirma que los seres tenían las características propias de los nórdicos, como las que hemos relatado en este capítulo, Yarreot, que sería un cabello rubio, con 1,70 m a 1,90 m de estatura. Vestían un uniforme gris, muy ajustado, botas y guantes anaranjados, y no usaban cascos ni armas o ninguna otra cosa. Hablaban entre ellos, aunque le parecía que más que un lenguaje emitían una suerte de sonido o un ruido. Dice haber despertado entonces entre 3 y 4 de la mañana de aquel domingo y muy perturbado en un sitio que ya estaba a distantes 9 kilómetros de donde había ocurrido el hecho. Fue llevado al hospital con síntomas de amnesia y muy perturbado. Tenía rechazo incluso a los doctores, al acercamiento de ellos o a que lo tocaran. Tenía un fuerte dolor de cabeza y lloraba constantemente. Cuando comenzó a recordar la historia, apenas si pudo narrar las características de los seres y lo que había ocurrido esa noche. Sin embargo, no recordaba más allá del momento en que su dedo sangró. Toda esta narrativa de las características de los seres las pudo indicar hasta el 5 de noviembre de 1973, cuando fue sometido a regresiones hipnóticas. Ahí, anteriormente a lo ya dicho, también narró que habría recibido esa cortada en el dedo y su cuerpo en ese momento habría recibido un rayo amarillo que provenía de la nave que lo llevó hasta el interior de esta. Una vez dentro, observó cómo los seres manipulaban instrumento tipo quirúrgico. El otro estaba sentado aparentemente controlando la nave y el otro observaba el cielo a través de un gran panel de cristal. De pronto se abrió una compuerta, indica, y varias mangueras y cables fueron arrojados fuera de la nave. Las mangueras habrían hecho contacto en un surco de agua y los cables hicieron contacto con una torre de alto voltaje. Entre los tres seres que él narra haber visto aquella noche,
habría divisado que uno de ellos al menos era mujer y era la que manipulaba los instrumentos tipo quirúrgicos. Se acercó esta mujer a Yanka y con uno de ellos hizo incisión en el parietal derecho. Cuando terminaron de examinar su cabeza, los seres anestesiaron la herida y en ese momento habría sido liberado de la nave. Varios investigadores, así como psicólogos, psiquiatras, analizaron el caso, que sigue pareciendo bastante desconcertante todo lo que sucedió aquella noche. El relato es bastante creíble para los investigadores. Incluso Dionisio realizó bocetos de la nave y de los seres. El camión fue hallado en la carretera, efectivamente, con ese neumático a medio cambiar, y aquella noche fue reportada en esa zona una baja de alto voltaje, lo que concuerda precisamente con el relato de Yanka y lo sucedido con aquellas mangueras. Dionisio era un hombre sencillo, que incluso no le daba importancia a estos temas, nunca le interesó mayormente este tipo de temas. Hoy en día prefiere no hablar incluso mucho de lo ocurrido y afirma que el suceso le cambió la vida para siempre. Fíjate, Yarriot, que investigando sobre el tema, este hombre realmente pasó básicamente al anonimato, cosa que ha pasado con muchos contactados o abducidos incluso, que Exactamente. prefieren prácticamente ya no volver a hablar ni mencionar este tema. Incluso se mencionó en algún momento que habría muerto, lo cual pues fue completamente descartado. El hombre realmente lo que hizo fue recluirse en su casa, buscar un nuevo trabajo y contarle precisamente ya la historia a su familia, ya que se terminaron por enterar en algún momento por el asedio de la prensa y algunos seguidores del tema OVNI. Bastante intenso el relato y en este caso saltan bastantes datos, como por ejemplo el primero que a mí me sorprendería es que los nórdicos no serían seres que tendrían esa, digamos, esa característica de abducir o de llevarse a seres. Exacto. Eso sería incluso más de lo que vimos la semana pasada con los grises. Aquí el relato no habla precisamente de seres muy espirituales ni muy amistosos, más bien tuvieron un comportamiento, por llamarlo así, tipo gris, en donde directamente lo subieron a la nave, se lo habrían llevado y lo habrían examinado. ¿Qué te parece el tema y qué te parece el relato, mi querido Jarret? El relato sin duda me parece bastante interesante y básicamente por el modus operandi de estos seres. Se asemeja mucho, como bien dices tú, a la dinámica gris, ¿cierto? Este tema de investigación. El fenómeno ovni es un fenómeno bastante interesante, sobre todo por cómo estos seres se relacionan con nosotros. Tomamos este último caso básicamente porque se habla mucho en cuanto a que estos seres serían espirituales, pero acá se da un giro de tuerca, por así llamarle, ¿cierto? Estamos hablando ya de personas, o mejor dicho, seres extraterrestres que hacen investigaciones como siempre, de alguna u otra manera se nos han presentado. No, me parece muy interesante y bueno, yo creo que como esto que de alguna manera aporta al debate, a este debate que hemos querido abrir y que tiene que ver, separar al ser metafísico versus al ser científico. Señores, primero que todo, bueno, por mi parte, agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado en nuestro primer programa. Estuvimos nosotros viendo el nivel de audiencia y fue bastante alto, lo cual nos sentimos bastante bien. Le agradecemos de sobremanera a todos ustedes por habernos escuchado y haber compartido el primer capítulo de Nave Nodriza. Y esperamos que también se queden con nosotros en este segundo viaje. Es así, mi querido Jarriot, los invitamos como siempre a seguir escuchándonos, a seguirnos nuevamente por red social, en este caso Twitter con @navenodriza1, @navenodriza1 con el numeral. Y bueno, como conclusión de tema, yo diría que es importantísimo que siempre tengamos, sobre todo cuando los temas ufológicos, los temas que tienen que ver con los extraterrestres, tengan que se vayan mezclando con otras aristas sociales, como por ejemplo el tema de la religión, en este caso, por ejemplo, que tengamos siempre una postura bastante crítica, ¿no? Que tengamos una Exacto. postura, digamos, Muy de importante. un sano escepticismo para poder analizarlo. Lo que nosotros les entregamos y les estaremos entregando siempre será información. Buscaremos casos, estaremos analizando los casos, haremos un trabajo de investigación para entregarle la mejor información que podamos, pero finalmente ustedes son los que tienen la última palabra, ustedes son los que también pueden analizarlo y pueden llevar la discusión
a otras esferas, con su familia, con sus amigos. Y por supuesto, nada más decirles para finalizar que nos sigan escuchando, nos recomienden, nos den esa aceptación que buscamos para que la nave cada vez más tenga tripulantes. La nave es enorme y nosotros estamos totalmente dispuestos a llevarlos al siguiente caso, a la siguiente etapa. ¿Dónde viajaremos la próxima semana? No lo sabemos todavía, pero estaremos ahí con ustedes para llevarles el tercer capítulo la próxima semana de Nave Nodriza. Así es, mi querido Nolosí. Bueno, más que nada agradecerles también y no se olviden de inscribirse a través de Twitter, ¿cierto? Nave nodriza 1 con el numeral, como bien decía Nolosí. Acompáñanos en este viaje. Bueno, este es un proyecto que nosotros comenzamos y pretendemos, digamos, seguir creciendo. Nos estamos viendo en un próximo capítulo, en un tercer capítulo, ¿ok? Seres de otro mundo, seres interdimensionales, intergalácticos, imperios, quién sabe. La opinión es suya. Nosotros los invitamos a ocupar un espacio más aquí en nuestra nave nodriza que despega y seguirá navegando. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias y hasta siempre.